Y bien, bueno, tuvimos una interrupción momentánea de la señal, pero esto nos permite dar entonces paso a lo que mencionábamos sobre Peter Behrens y todo el tema de la fabricación de edificaciones de corte industrial y de cómo él, junto con Bruno Paul y Hermann Mustesius, entre otros, eh, llegaron a formar lo que es el Deutscher Werkbund, que hizo alianzas inclusive con esta edificación de fábricas de turbinas AEG para la producción también de objetos de uso cotidiano, pues, ¿no? Entonces esa idea de la unión artesanado-industria estaba allí en el espacio-tiempo, de alguna manera, rondando en la intelectualidad de ese tiempo, pero también hay que destacar que había una arquitectura expresionista en ese momento que de alguna manera también convivía con esta nueva manifestación de la forma de hacer el arte y obviamente también la arquitectura y el tema por decirlo de alguna forma, del interiorismo dentro de las edificaciones que se proponía y que estaba llena de grabados, pinturas, elementos producidos también en forma industrial y que de alguna manera llevaban a una calidad expresionista el tema del arte y el espacio interior. En este caso, el pabellón de vidrio diseñado por el arquitecto Bruno Taut, es uno de los máximos exponentes de esta arquitectura expresionista, ¿no? De modo que la idea nuevamente de sintetizar dentro de la arquitectura el tema del arte a través ya del diseño, porque ya aquí estamos hablando no de un hecho netamente constructivo, de un hecho netamente constructivo, fabril, funcional, sino que estamos hablando de que la arquitectura entonces comienza a diseñarse en un sentido que involucra todos los elementos que tienen que ver no solamente con la expresión o la expresividad del espacio y los elementos que la incorporan, sino también con la materialidad. Estas son unas fotos en blanco y negro, pero hay unas fotos interesantes en color que vamos a ver a continuación en este pabellón de cristal, que es un pabellón expositivo que de alguna manera también transmitió lo que era ese nuevo ideal arquitectónico, artístico, artesano, técnico, industrial y fabril, pues, ¿no? De producción en masa, ¿no? En este Glass Pavilion, que es el nombre que se le dio en ese momento. Y aquí vemos inclusive cómo ya la fabricación de bloques en vidrio, la utilización de la estructura metálica, le otorga a la arquitectura una ventaja dentro del desarrollo expresivo, pero al mismo tiempo dentro del desarrollo funcional y también de la incorporación de todo lo que es el arte dentro de la arquitectura como función e identidad del momento histórico que se estaba de alguna manera gestando con estas intenciones, pues, ¿no? Y que vio su nacimiento, como les decía, en la secesión vienesa, de la mano de Joseph Maria Olbrich y también en el caso del Deutsche Werkbund con Peter Behrens a la cabeza, pues, ¿no? Y una serie de manifestaciones que estaban en sintonía con otros movimientos artísticos, como por ejemplo Die Brücke, el puente, Der Blaue Reiter, el jinete azul. Entonces, todos eran movimientos de vanguardia que surgen de alguna manera muy curiosa, porque podríamos decir que toda la manifestación se pudo haber dirigido hacia lo netamente industrial y dejar de lado todo el tema artístico, pero no, el arte remontó y se aprovechó de la industria para adquirir niveles de
expresión que para ese momento, 1907, estamos hablando de la edificación también del Glass Pavilion por parte de Bruno Taut, eh, ya advierten que evidentemente el arte se está, como siempre, lanzando a la vanguardia de la utilización de las nuevas tecnologías para la expresión del ser, ¿no? Y bueno, allí veíamos esa imagen muy, muy contundente de lo que les estoy tratando de comunicar. Aquí voy a presentarles una imagen pasada por la inteligencia artificial de cómo era originalmente esa edificación. Y fíjense ustedes cómo la estructura del domo es muy particular porque no es el domo que vemos usualmente, sino que es un domo espigado. Nuevamente utiliza el vidrio, pero es un vidrio colorido y el interior, lógicamente, también era una explosión de color y de integración entre lo que fue el arte expresionista y la arquitectura, esta arquitectura expresionista fundamental. Este es un edificio fundamental al cual se le debe prestar muchísima atención en el desarrollo de la arquitectura posterior al siglo XX e inclusive en el siglo XXI y es una edificación que eh, a la cual yo pienso que no se le ha dado el valor, pues no, que se le debe dar. Es una apreciación personal, quizás esté equivocado, pero para mí el Glass Pavilion de Bruno Taut representa un punto de inflexión, visto de manera positiva y de transformación de lo que vendría a ser entonces la arquitectura moderna como tal, pues, ¿no? Podemos considerarlo como una de las obras fundamentales de la arquitectura moderna expresionista que, bueno, luego siguieron otros arquitectos este, en sus obras arquitectónicas también en Alemania y en otras partes del mundo. Pero todo esto dio a pie, fue dando forma a esa idea de la unión entre el arte, la artesanía y la arquitectura, pues, ¿no? Y en el interior del pabellón de la secesión vienesa nos encontramos con un panorama absolutamente expresivo y de la racionalidad con que de alguna manera se manejaba el tema del espacio y de cómo las salas de exposición y el ámbito museológico, museográfico también comenzaba a hacerse de elementos como estos techos vidriados que permitían la iluminación cenital, algo que no estaba y no estuvo presente prácticamente en ningún momento histórico anterior a este expresionismo arquitectónico de la secesión vienesa de Bruno Taut y del Deutsches Werkbund. Por eso que muy importante la apreciación de estos elementos dentro de la valoración de los criterios para el análisis del surgimiento de las disciplinas como el diseño gráfico, el diseño industrial, la museología y la museografía, porque había una necesidad fundamental y prioritaria de también a través del arte manifestar la evolución que se estaba suscitando en ese campo, pues, ¿no? Entonces, nada surge por el azar. Todos pensamos quizás, o muchas personas tienen la idea de que todo nació con la Bauhaus o todo nació con Arts and Crafts en el caso de América, pero para mí hay una influencia recíproca, pues, ¿no? Allí no hay una línea de tiempo establecida, que es una crítica que yo siempre hago para el conocimiento y el estudio de la historia, en este caso de la historia del diseño, no hay una línea y una secuencia precisa de etapas sucesivas, pues no todos estos movimientos se fueron dando de alguna manera porque también eran parte de la necesidad del individuo de expresarse, del artista de expresarse de una nueva forma que estaba exenta ya prácticamente de ornamentos
o si existía la ornamentación, era una ornamentación que estaba dirigida hacia lo racional, funcional, objetual, pragmático, práctico y de alguna manera al servicio del individuo. Pues nuevamente, como en el Renacimiento, el hombre se convertía en el centro del universo, en el centro del arte, en la búsqueda de la naturaleza también, en forma de contraste igualmente por un grupo de artistas y arquitectos y artesanos, de contraste con la fortaleza con la que venía el proceso industrial cabalgando en este momento histórico hasta 1914, en donde estalla lamentablemente la Primera Guerra Mundial, pues, ¿no? Que también es producto de la industrialización, porque evidentemente la industria armamentística se valió de todos los avances propuestos por el desarrollo de la revolución industrial y los métodos constructivos y los métodos de producción en masa, pues, ¿no? Pero aquí, fíjense cómo ustedes presentamos este pabellón que muy bien podría representar cualquier espacio similar e inclusive superior, expositivo que podamos conocer, y superior en el sentido de que fue hecho mucho antes de que los maestros del siglo XX comenzaran a despuntar con sus obras. Pues no, esta modernidad que nosotros pensamos que surgió de la nada, con Le Corbusier, Mies van der Rohe, entre otros, pues no fue así. Tuvo sus inicios fundamentalmente con Louis Sullivan en los Estados, en Norteamérica, ¿no? En la escuela de Chicago, Frank Lloyd Wright, también con sus propuestas arquitectónicas y también de diseño complementario de el mobiliario, los vitrales, e inclusive la cubiertería que se iba a utilizar en esas casas que él diseñó, pues, ¿no? Que es parte del próximo, de la próxima sesión, como les venía mencionando. Pero esto, pues, es anterior, digamos, a la Galería de Arte Nacional de Berlín de Mies van der Rohe, que vio luz en los años 50, pues, ¿no? Y aquí se nos presenta un panorama también donde tenemos un espacio para los que se interesen posteriormente en la museología y en la museografía, un espacio donde la fluidez y la continuidad permiten justamente también que el espectro sobre la visión de lo expositivo se maneje como un continuo y entonces también permita la utilización flexible del espacio para demostrar la obra expresionista que se estaba gestando en este momento. Esta es una imagen un poco más contemporánea, por eso es que ven los afiches allí de las banderas de los Estados Unidos que no tienen ninguna alusión de ningún tipo a lo que sucede en estos momentos, sino que es una imagen que casualmente contiene ese elemento. Pero se puede denotar también cómo el arte no abandona esa idea de transmitir una idea que, si bien el término propaganda siempre fue un poco mal visto, evidentemente este expresionismo propuesto por estas escuelas iba hacia la idea de publicitar ideas, pues no, que bueno, posteriormente algunas evolucionaron en ideas más elevadas y otras pues se quedaron en el tema ideológico y se utilizaron como propaganda, pues, ¿no? Hay que considerar también que un poco en paralelo a esto, la escuela de las vanguardias rusas y de los temas, ocho temas, estaba también desarrollando una actividad de diseño propagandístico relacionado con la revolución bolchevique de suma importancia. Entonces estamos hablando de la situación eurocéntrica, Eurasia, Norteamérica, todos apuntando hacia un nuevo ideal expresivo de lo que es el arte, la arquitectura, el diseño y ya también el tema de la publicidad, el mercadeo
todo lo que es la panfletería, todo lo que es el producto gráfico como tal, que, bueno, posteriormente en la modernidad se desarrolla de la mano, en el caso del diseño gráfico, de uno de los más importantes diseñadores de todos los tiempos, Paul Rand, ¿no? Pero ya ahí también nos estamos adelantando en el siglo XX, ya hacia mediados del siglo XX, donde él afirmaba que todo es diseño, ¿no? Entonces, hay que comprender que todo esto tiene una secuencia, pero no es sincrónica, ¿no? Esto es un punto en el que yo hago mucho énfasis. En estos procesos hay una simultaneidad